¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando sobre la historia de África en toda esa situación en la que se fue haciendo pues ese sincretismo entre las religiones del Islam y del animismo. Fíjense en que aquí vamos a ver algo muy importante. Cuando hay cierta tolerancia a nivel religiosa, pueden pues avanzar mucho las culturas, las sociedades, y eso va a ocurrir en África. Pero en el África que está al lado de todos esos pueblos que eran no los del norte, sino que van a cubrir una gran extensión que vamos a ir viendo ahorita, en lo que vamos a ver toda esta situación islámica en África, en el subsahariana, que es todo ese proceso social, político y económico que va a surgir principalmente de todos aquellos lugares que inciden en donde va a estar lo de los musulmanes. Fíjense en que esta situación que se va a ir dando y que va a traer como consecuencia todas estas tres vertientes, tanto en la religiosa, que tiene pues el libro del abramismo, que se va a ir concentrando en sí en un gran poder tanto económico, militar y que va a llegar hasta la actualidad. Hoy en día la religión cristiana y la musulmana concentran pues aproximadamente más del 85% de la población eh, actual que habita en todo ese mundo de África. El Islam se ha hecho pues parte de esa cultura africana en la que se va haciendo pues esas alternativas, unas alternativas en las que vamos a irnos dando cuenta todos esos puntos de vista pues sociales que se van a ir haciendo y que va a tener todo este mundo en el que fíjense en que va siendo tan importante como ya habíamos hablado de toda esa leyenda de la búfala en la que se dejó agarrar, recordarán de los guerreros que llegaron a las orillas del lago, y se dejó agarrar con la condición de que escogieran a su hija, que era muy fea, que se casara con el rey y de ahí saliera la descendencia de Socolo, que va él a nacer pues lisiado, eh, y a los 7 años él va a tener pues un resurgimiento de su persona en la que se va a convertir en un guerrero. Hay que recordar algo muy importante. Él, dicen en la leyenda, que él nació con dientes. Se recordarán que esa misma situación pasó con Buda, el diente de Buda, la famosa anécdota de Buda cuando se menciona su diente, pues aquí también va a pasar esto con Socolo. Y de ahí va a ir haciéndose toda esta descendencia, ¿sí? De su Yacateuca, en la que va a ir haciendo que ya sean ellos islámicos y que va a tener pues toda esa situación en la que se va a ir funcionando todo lo que es el África. Aquí vamos a ir dando cuenta cómo va teniendo esa influencia de África del Norte con los beriberi y los tuareg, todo ese mundo tuareg, y que se va a ir haciendo esa justicia suprema en la que se va a marcar con el Corán por medio de lo del musulmán, y en todas las partes de África va a ser pueblos pues autónomas, eh, que van a tener su justicia suprema a través de todo ese animismo que era pues una cultura ancestral muy antigua, y que va a hacer tanto del norte como del sur, va a ir surgiendo todos esos imperios en los que se va a ir mencionando a través del algo, miren, algo muy fundamental. eh, Así como habían hecho pues los pueblos tanto considerados
tanto los venecianos eh, como los genoveses, ellos habían agarrado toda la ruta del Mediterráneo como rutas. Pues aquí en África se va a hacer algo semejante porque al final de cuentas el desierto del Sahara se considera como un mar, aunque sea de arena, con todas esas caravanas de camellos. Ya habíamos platicado la importancia del camello en África, en donde se van a hacer todas esas rutas a través del desierto y donde se va a traer todo ese intercambio tanto de la sal como del oro. Toda esta situación en las que nosotros vamos viendo todo ese tráfico marítimo que habían tenido, como les comento, en el Mediterráneo, los genoveses y los venecianos lo van a tener toda esta situación, pero en el desierto del Sahara. Aquí vamos viendo cómo va siendo en cierta forma como un soporte toda esa ruta de la sal y del oro, y que va a hacer que en una ocasión, en todos esos peregrinajes que se hacían a la Meca, va a llegar un arquitecto que va a traer de Arabia Saudita, de todo lo que es el Sahel, porque allí existe un adobe resistente a las temperaturas. Fíjense en que eso es muy importante porque hasta la fecha las grandes universidades que están en en África están construidas con ese tipo de adobe que hace un efecto como la piel humana. La piel humana tiene la capacidad de retener el calor en invierno y para darle esa condición al cuerpo humano, y en verano respirarlo, sacarlo. Pues así pasa con ese adobe. Ese adobe retiene todo ese calor en invierno en esas casas, ¿sí? Y en el verano circula. Es tan importante este adobe de que hacen esos cambios hasta la actualidad por medio de ceremonias que se llevan, y este arquitecto se lo va a llevar de Sahel ese tipo de forma de construcción que es tan importante y que va a ir haciendo que sirva en cierta forma como un atenuante en las épocas en que hay lluvias o en las noches, tenga esa forma pues manipular las temperaturas que son acerca en el verano entre 40 y 50 grados. Toda esta situación en las que vamos viendo, toda esa cultura en la que va a tener algo muy importante. Fíjense en que a través de que se va pasando estas situaciones en toda esta cultura, van a haber eventos muy importantes en los que a través de la cultura se van a reunir en esas grandes ciudades fundamentales como es Yamen, Gao y Toncontún, en las que se van a reunir en esos lugares a hablar, a exponer los temas, tanto los bailarines como todos esos músicos, que va a traer algo muy importante. Se van a reunir embajadores, historiadores, filósofos, músicos y los griots. Vamos a dejar ahorita porque vamos a hablar mucho de los griots. Esta situación en la que el Islam, siendo tan importante, todas estas vertientes que se manejan tanto a nivel religioso y que va a traer pues muy marcado que vaya a haber todo ese poder, tanto político y militar, que va a llegar hasta la actualidad, como habíamos comentado. En los conceptos de la islamización en África occidental, fue un fruto de tanto de contacto político, militar y comercial, que son los berberes y los manglés. Su primer contacto con el Islam fue en el siglo VIII,
a través de todas esas vías fluviales de Senegal y de Níger, que es el río. Estas regiones comerciales fueron establecidas sobre toda esa ruta de caravanas que les comento de Transahariana, siendo esta el motor de la fusión del Islam. O sea, en esa forma se va a introducir todo el Islam en una forma progresiva. Cabe destacar que durante la colonización francesa desde el siglo XVIII, pues en una forma pues progresiva, eh, va a ir haciendo como mediador desde el siglo XX en denominación el Sudán francés. Eso lo vamos a ver cuando veamos las colonizaciones, porque Francia va a colonizar el Sudán. La fuerza difusora del Islam que se va a producir por el principal pues influjo de las cuartillas religiosas vinculadas con el sufismo. Cuando hablamos de Inglaterra, que se van a las cruzadas, cuando va Leonor de Aquitania, recordarán que habíamos comentado esta situación en la que va a ir dejando, recordarán que habíamos dicho que Leonor de Aquitania, al irse en las cruzadas, ¿sí?, a buscar pues la tierra de Jerusalén, va a tener contacto con ese grupo de los sufis que le van a enseñar todos los conceptos cuando ella va a llevar a la corte de Inglaterra y de Francia todos los conceptos del sufi en las cortes del amor. Acuérdense que también llevó el concepto del tenedor. Bueno, nomás lo mencionamos para recordar qué son esos grupos de los sufis. Pues aquí también va a estar introduciéndose todo este concepto en el papel tan importante que van a tener pues todo ese sufismo. Aunque aquí vamos viendo todas estas tribus nómadas ya se van a ir asentando en todos estos territorios y que van a traer pues como consecuencia todo ese fluvial de Senegal y de Níger, del río, como estábamos viendo, y que se van a ir haciendo todas esas rutas de caravanas. Caravanas de transaharianas, siendo esta pues ese motor que les comento yo y que va a traer. Fíjense en que Juan G. González Barahona en el 2009 estableció 3 niveles de aceptación del Islam en esa sociedad africana occidental, que son el Islam que transita en toda esa élite mediante pactos y denominaciones, y el otro, el dominio de unos reinos sobre otros, que afectaban tanto esas capas sociales que establecen pues relaciones económicas a través de la comunicación de igual a igual. De esta forma se ve cómo se va a ir popularizando el Islam en África. Una vez que el Islam está completamente integrado en la vida cotidiana y a través de la atroz imposición de cultura colonial que va a venir más adelante, el Islam se erigió como una de las formas de autodeterminación, que no solo posee la fuerza unitaria que transita en todas las creencias, tanto animistas locales, sino que disfruta del apoyo de las grandes figuras tanto en la élite política como en la élite espiritual, que son como estandartes, porque fíjense que la situación en la que se da aquí es de que los grupos políticos, la clase alta, manejaban el Islam y la clase media, la clase baja, van a manejar todo lo que es lo del animismo, porque son creencias muy antiguas y entonces logran hacer ese sincretismo sin meterse en tantos problemas. Cuando nosotros vamos viendo que se juntaban, como les había yo comentado, estábamos platicando, que habían esas reuniones de todos sus embajadores, de sus historiadores, de todos los filósofos y los músicos,
aquí se va a manejar el concepto de la música. Es importantísimo los conceptos de la música porque van a traer que a través de sus flautas, de las trompetas de caja, de los woodies, todos esos instrumentos en los que se va a ir haciendo que tanto el instrumento esté dirigido a ciertas personalidades en las que vamos a ir viendo esa riqueza de las cuerdas, tanto las coras eh, y todas esas escalas tectónicas y estatónicas que al combinarse van a dar unos sonidos espectaculares, porque aquí vamos viendo cómo cada instrumento va a estar destinado a personajes. Cada danza va a ir honrando desde a todos sus dignatarios principales a través de todos los tiempos. Vamos a irnos dando cuenta cómo estos instrumentos en los cuales tiene esa riqueza de cuerdas en la que va a hacer también un conjunto de voces, ¿sí? En la que se va a ir encontrando todos esos espectros pues sagrados y que más adelante en el futuro cuando lleguen a Estados Unidos pues van a ser los principios del blues. Toda esta situación en la que vamos viendo cómo se va manejando un sonido parecido como el arpa, como que fuera el arpa, pero que es emitido por bandolinas, por guitarras. Este, Parece como, cuando lo oímos, parece como que fuera un arpa, pero son de estos instrumentos que en realidad hay esa variedad tan grande en las coras que tienen el sonido muy, muy parecido al arpa. Cuando nosotros vamos viendo toda esa administración que se va desarrollando en todos estos pueblos, muy parecida a la de los romanos, a lo de los persas, y que tienen tanto esa tolerancia a nivel religioso, tanto en el Islam como en el animismo. Todo ese orden social que se va a ir guardando, que se va a ir unificando, eh, donde hay esa situación de la tolerancia religiosa, vamos viendo cómo el Islam de la parte norte de África va a tener esa influencia tan grande con Túnez, con Marruecos, con Egipto, pero el Islam de que va a tener toda esa influencia más adelante va a estar muy vinculado con las islas del Islam, de, de esas agrupaciones que se van haciendo, porque aquí fíjense que en el Islam del norte africano tiene pues una influencia árabe el 100%. Cuando vamos dando cuenta cómo va influenciado por los conceptos de Damasco y el Bagdad, aquí se va haciendo todo ese orden social, se consolida, se coexiste toda esa religiosidad a nivel del Islam. Vamos a irnos pues más abajo, donde van a estar considerados todos los pueblos, por ejemplo, Libia y Tumbuntum, en el que van a manejar pues el animismo, que es esa mezcla dignataria de clase alta, la que va a tener únicamente el musulmán. La clave de los pueblos, de los animistas, van a hacer todo este concepto de gobernantes. Fíjense en que aquí hay algo trascendental. Curón, que es noble, es un descendiente de todos esos guerreros que estuvieron en la gruta cuando hablábamos, ¿se acuerdan de esa batalla que ocurrió y que va a tener esa situación en la que más adelante va a haber un libro de una historia, de una novela, en la que van a contar la historia de una familia, la familia de los Traulet, en la que a base de los Traulet van a ir haciendo, van criticando, van a ir plasmando en la novela cómo se va haciendo ese sincretismo
del animismo con los conceptos del musulmán. Aquí vamos viendo cómo este hombre, que es el personaje de la novela, en la que va a tener toda esa situación que va a hacer Maris Conde, la escritora, en la que va a ir contando la historia de los Traoré y que va a ir marcando cómo se va a ir haciendo un concepto, pues se podría decir trascendental de muchas generaciones, marcando todos los conceptos fundamentales en la psicología de todos ellos. Todas estas civilizaciones que son muy antiguas, que es todo lo de los conceptos del animismo, todas esas sistemas de situaciones, porque aquí vamos a hablar de un punto muy importante. Vamos a hablar de todas esas antiguas civilizaciones en las que van a venir haciendo como lo había hecho otras culturas, tanto la romana, la persa, ¿sí? O la griega, y que va a hacer en determinado momento que esté el concepto de lo que va a ser la esclavitud. La esclavitud que era simplemente en donde se hacía ese concepto en la que se pagaba por medio de cuando se perdían las guerras o habían deudas, se conseguían esclavos, se llevaban a los esclavos, pero esa esclavitud podía ser pagada o podía casarse, hacerse el concubinato, en las que por medio de esa situación se pagaba todo ese concepto de que fueran esclavos. En todas las civilizaciones, como ya lo mencionamos, romano, persa, griega, siempre estuvo el concepto de lo de la esclavitud, pero no era igual a la que se hizo cuando llegó toda esa civilización europea. Allí empezó a cambiar todos los conceptos de la esclavitud y que vamos a irnos dando cuenta cómo en el siglo XV, cuando llegan los europeos, pues va a ser otro tipo de situaciones en la que en determinado momento, al haberse acercado esos dos universos, tanto el Islam como lo de animismo, se va a ir haciendo. Aquí vamos a ir viendo todas estas connotaciones, porque fíjense en que en los conceptos de la esclavitud de antes no había una oclusión, no había una deprivación en cuestión a la dignidad o a la existencia, ¿sí? Y recordarán cuando los aztecas, ¿sí? Van a manejar todo este concepto de la esclavitud. Va a ser muy distinto, va a ser muy diferente, y eso era con las guerras floridas en México, en la cultura azteca, que va a dar origen que cuando vengan los españoles, pues la Malinche van a unirse a él por todos esos problemas que tenían de dar tributo a los aztecas, y en cierta forma tanto los tlaxcaltecas van a unirse a los españoles por todos esos conceptos de la esclavitud, pero ya quedamos que eran diferentes, porque aquí en las guerras floridas se manejan conceptos equivocados. Aquí se dice, es que los llevaban para sacrificarlo a los dioses, todo eso. Eso no es cierto. Tenían sus ceremonias para sus dioses, pero aquí el esclavismo estaba considerado en otra forma, ¿sí? Era una forma de pagar con servilismo, con mano de obra, todo eso, y cuando se determinaba las drogas eran devueltos a sus poblaciones. Pues toda esta situación que nosotros vamos viendo aquí y que va a tener un papel muy importante también va a ser la literatura. La literatura que va a hacer en los conceptos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de cuando se reúnen todas estas personas y habíamos hablado de estos conceptos en los que van a irse marcando? ¿Cómo va a manejarse el concepto de la que en determinado momento va a tener
toda esa situación. Fíjense en que algo que es muy significativo y que tiene, pues, se puede decir, una parte fundamental en lo que se consideraría qué, qué eran las figuras, esas figuras que va a ser cuando aquí quería pues más o menos marcar algo. Cuando hablamos del ese animismo, para las personas que no les ha quedado claro, es esa creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o un principio vital. El animismo es una creencia muy arraigada en todos los pueblos primitivos, pero ahorita estamos hablando en los conceptos a nivel de África. Es muy importante que tengamos pues una noción que va haciendo estos conceptos. Fíjense en que una de las cosas que me gustaría a mí platicarles bien para que quede bien claro son los griot. ¿Se acuerdan de toda esa gente que se juntaba para, pues, en determinado momento platicar cómo iba a ir quedando esta situación que eran los filósofos, los músicos, todo esto que hemos ido platicando? Pues los griot son unos narradores de historia porque ellos tenían la memoria histórica de todos los pueblos. Entonces, allí estaba presente en, pues, en la mayoría de pueblos, en los habitantes de África Occidental, que es la que estamos viendo, como los Mandé, los Pulbé, los Ursa, los Seret, los Mosí, los árabes, los mauritanos y esa multitud de pueblos más pequeños que se van haciendo. Estos juglares africanos que se llaman los gliot y que aún ejercen ese oficio milenario que es el arte de la oratoria, ejercida por narradores tradicionales, sigue siendo presente en la vida cotidiana de miles de senegales, porque ahí es donde se reunían en Senegal, y que va a ejercer pues un rol de memoria familiar comunitaria. Fíjense en que aquí también les quiero comentar algo. Cuando Astor Tudor ha hablado de Cuarto Camino, de esas situaciones donde Gurdier platica su historia y dice que su papá, ellos eran armenios, ellos eran rusos, ¿sí? Porque el Cuarto Camino habla de esos escritores. Gurdier es un escritor, ¿sí? Conjunto con Ospensky, eh, hablan de esa corriente de Cuarto Camino. Cuando cuentan su biografía de Gurdier, comentan una cosa que debe haber sido parecida porque él comentaba que su papá lo llevaba así como adentro de unas montañas donde se reunían cada año muchas personas y cantaban y emitían sonidos con instrumentos musicales, y el que tenía un eco en la montaña es al que le daban el premio. Pero ahí también habían estos personajes, esas personas que tenían la cualidad de mantener la memoria de sus pueblos y que ahí contaban historias, ¿sí? Ahí contaban lo que acontecía. Era como una forma de retroalimentarse porque pues no había nada de tecnología, entonces todo el conocimiento era de boca a boca. Entonces aquí tiene mucha similitud con todos estos pueblos que estamos viendo y que va a ir haciendo que vamos a ir marcando los griot, esos narradores de historia y que están presentes, como les comento, en África, y que va a tener esa arte de contar. ¿Cómo se conoce en Senegal? Se explica, se habla pausado, mirando a los ojos, con detenimiento, y habitualmente se escucha en un círculo de los grupos. Pero ahora esta tradición va perdiendo pues el principio, pues espacio de acción. Son eventos públicos
como bodas, nacimientos o ceremonias, porque ellos tenían algo en común. Ellos estaban presentes cuando nacían, cuando se casaban, cuando se iniciaban, cuando se morían. En todo ese tipo de eventos estaban este grupo de personajes, los griot, y que van a ir haciendo esa característica tan importante en el pueblo y en los pueblos de África Occidental. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a ir mencionando, porque fíjense en que es tan importante y como se van dando cuenta, se va uniendo con otras culturas, se va uniendo ya en este capítulo, pues tuvimos una unión con Inglaterra y tuvimos una unión con Rusia, porque esas tradiciones son milenarias, ¿sí? Y fueron en todo el mundo. Entonces, por eso es que tienen esa similitud a través de la historia de otros países. Pues espero que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy. Disfruten, pásenla bien y ante todo, pues vamos a ir conociendo eh, por qué los países a través del tiempo son tan importantes. Ya habíamos dicho desde un principio que África no es lo que nos han contado, ¿sí? África no es epidemias, no es pobreza, no es todo. Sí lo hay, pero también tiene su historia, también tuvo su época de brillantez y ya hemos visto esos imperios tan importantes en las que brilló realmente toda esa majestuosidad a través de ese mar que es el Sahara, donde podían circular con sus caravanas haciendo toda esa ruta de la sal y del oro. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.